Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Queridos hermanos, sean una vez más bienvenidos a este su espacio de formación litúrgica en su canal Misterio de Fe, que por la gracia de nuestro Dios llega a ustedes cada semana trayéndoles contenido siempre nuevo para seguir acrecentando nuestros conocimientos en este campo. Les invitamos a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para mantenerse siempre al tanto de los materiales que vamos produciendo para ustedes. Les invitamos a conocer nuestras otras dos plataformas aquí. eh, Les invitamos a conocer nuestros otros dos canales acá en YouTube, también en esta plataforma. Nuestro canal de formación en espiritualidad católica, Santo Debo Ser, y nuestro canal de formación en doctrina, Creo Señor, Yo Creo. De igual manera pueden acercarse a conocer nuestra página en Facebook, @WalterFajardo20, y seguirnos para estar también compartiendo con ustedes el contenido que vamos posteando a través de ese medio para que ustedes puedan continuar su formación de manera permanente. Pueden también escucharnos en Spotify y unirse a nuestra comunidad tanto en Telegram como en WhatsApp. Tienen la invitación abierta a colaborar con nuestro canal, con nuestro espacio formativo a través de nuestras cuentas bancarias. La información lo encuentran siempre en la descripción de cada video, recordándoles que esto pues es voluntario, no se obliga a nadie y pues la ayuda sea la que ustedes desde su corazón pues quieran darnos. Vamos a iniciar este día, como siempre, poniéndonos en la presencia del buen Dios para pedir su guía, su luz, que podamos discernir y comprender los contenidos que aquí se nos comparten. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, es justo alabarte, bendecirte y glorificar tu santo nombre. Te damos gracias infinitamente y te bendecimos por todo lo bueno que has hecho en nuestra vida y por todo aquello que has permitido en nuestra vida para nuestro bien. Invocamos tu misericordia sobre nosotros, pobres pecadores, Señor, para que tu luz nos guíe e ilumine siempre por la senda de la vida. Que tu Santo Espíritu nos conceda la gracia del discernimiento para poner en práctica lo que aquí aprendemos, para que todo esto, estos conocimientos que vamos adquiriendo sean de utilidad para nuestra familia, la comunidad a la que servimos y nuestro bien personal, teniéndote a ti siempre como fuente de todo lo que hacemos, como su origen, y teniendo hacia ti como a su único fin, y que por intercesión de Santa María Virgen obtengamos de ti las gracias que necesitamos para hacer en todo tu santísima voluntad. Te lo pedimos a ti que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ave Maria Purissima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Queridos hermanos, en esta sección de nuestro canal hemos estado hablando acerca de las diversas vestiduras litúrgicas que ocupan los ministros del Señor en los diferentes grados para la celebración de los misterios de nuestra fe. La sesión pasada concluíamos hablando acerca de la capa pluvial, después de haber hablado de la casulla como el ornamento por excelencia del sacerdote para la celebración del culto divino.
Hoy vamos a hablar un poco de otros ornamentos que también son utilizados en distintos momentos dentro de los servicios litúrgicos y que puede usar tanto el sacerdote como el diácono, los acólitos, los cantores, los salmistas y el obispo, ¿verdad? Sobre todo. Vamos a hablar del roquete y la sobrepelliz. ¿Qué es esto? ¿Verdad? ¿Qué es el roquete? ¿Qué es la sobrepelliz? Para que sepamos también cuál es la diferencia entre ambos y que esto también lo manejemos, lo tengamos claro. Ustedes han visto los monaguillos que sirven en nuestras parroquias, estos niños que andan con sotana roja, encima llevan una pieza de tela color blanco. Esta tela, esta confección es llamada generalmente roquete, pero vamos a ver de qué va el roquete y de qué va los sobrepelliz. El primer artículo que deseo tomar en este día es de Asociación Litúrgica Magnificat.blogspot. Vamos a compartir esta información para que la tengamos en cuenta. Estas son dos vestiduras litúrgicas que presentan una apariencia muy similar, al punto que a veces llegan a confundirse, pese a que poseen connotaciones y funciones diversas. Aquí lo primero que lo están diciendo de entrada, se prestan a confusión. La sobrepelliz es una vestidura litúrgica blanca, de lienzo fino, con mangas anchas y un poco cortas, que llevan sin ceñir sobre la sotana o el hábito eclesiástico y aún los legos que sirven en las funciones de la iglesia y que llega desde el hombro hasta la cintura poco más o menos. La cintura poco más o menos. Es decir que la sobrepelliz como tal es un poco más corta que el roquete. En la actualidad, ya las dimensiones tanto del roquete como de la sobrepelliz se están haciendo bastante similares. Van a haber algunos cambios en la confección, que aquí vamos a matizar cuáles son esos cambios para que lo comprendamos, pero si se dan cuenta, originalmente el sobrepelliz es más corto, llega un poco abajo de la cintura y las mangas llegan un poco más atrás en el brazo, no terminan hasta acá adelante. Hoy esto ha variado mucho y tanto pues el roquete como la sobrepelliz llegan ambos hasta la rodilla. En el rito romano tiene una pequeña abertura en la parte delantera, a veces unida con una cinta o con un broche. Esta es como una característica de la sobrepelliz de estilo romano. Tiene una abertura acá en el centro y pues esta abertura es sujeta a las dos partes del sobrepelliz, pues con una cinta o con un broche dorado o de otro color. A veces el broche es hecho también de hilos. Su origen se remonta a los países nórdicos, donde los clérigos y monjes utilizaban una especie de capa de piel llamada pelissa o pelliza para protegerse del frío cuando acudían varias veces al día al oficio coral. Entonces, en este país que es de clima gélido, clima frío, entonces ocupaban esta especie de capa de piel, ¿verdad? Y el nombre de piel para protegerse del frío. De ahí pues el nombre de esta prenda en latín, el cual se decía superpellicium o superpelliceum, que literalmente significa vestimenta de piel superpuesta. De ahí es donde viene sobrepelliz, superpelliceum, sobrepelliz. Es vestimenta de piel superpuesta. Sobre esta capa se ponía antiguamente el alba, que necesariamente debía ser muy holgada y de mangas anchas. El alba ya describimos también que en su momento tuvo unas dimensiones muchísimo mayores que las que tiene en la actualidad. Y precisamente porque la sobrepelliz, esta que tenía la función de proteger del frío, pues se colocaba por debajo, sobre la sotana, iba la sobrepelliz y encima de la sobrepelliz se ponía el alba. A partir del siglo XIII,
a partir del siglo XIII, su uso comienza a difundirse como ornamento litúrgico propio de los clérigos menores y de los sacerdotes cuando no celebraban la Santa Misa. Entonces, poquito a poco, fue sufriendo una transformación el uso, un cambio, el uso que se le daba a esta prenda. Y entonces ya los clérigos de las órdenes menores, recordemos que estaban el hostiario, estaba el exorcista, estaba también el lector, todos estos de órdenes menores, entonces utilizaban para distinguirse de los clérigos mayores la sobrepeís, ya por encima de la sotana. Y los mismos sacerdotes, cuando iban a hacer algún otro oficio religioso, pero que no fuese misa, ya la utilizaban directamente sobre la sotana y sobre la sobrepeís colocaban la estola. Con el tiempo, la sobrepeís se acortó bastante y por último se adornó con encajes. Entonces como que vamos viendo aquí las características de la sobrepeís. Sobre todo tiene este pequeño matiz, tiene encajes o ahora es confeccionado sobre todo con lo que se llama tela de blonda litúrgica, que es bastante decorada, hace lucir más preciosa la prenda, tiene como estas matizaciones que le dan una cualidad muy bonita, muy pintoresca, muy hermosa a esta prenda. En la actualidad, la sobrepeís es un ornamento litúrgico empleado en la administración de los sacramentos y en general en aquellas funciones sacras en la que no se usa el alba, como lo establece la instrucción general del misal romano en los numerales 114 y 336. Entonces hablamos aquí de la sobrepeís, es lo que usa el sacerdote para administrar también, pongámosle el bautismo, en el cual puede utilizar también la capa pluvial, puede utilizar la sobrepeís para las confesiones, puede utilizarlo también para las procesiones, para este tipo de funciones, incluso hasta para una boda. En la forma extraordinaria, en cambio, es la vestidura común prescrita sobre la sotana tanto para los sacramentos como los sacramentales. Los laicos la utilizan cuando participan en el coro, sirven en la misa o desempeñan la función de acólitos. Miren qué cosa acá se está diciendo. Los laicos también lo ocupan. Recordemos sobre todo que en la tradición habían laicos, hombres mayores, que servían en la misa, aunque fueran casados, pero de vida de fe probada y de una vida casta, matrimonialmente hablando, que sirvieran en la misa, pues se vestían con su sotana negra y encima de la sotana pues utilizaban la sobrepeís para servir como monaguillos o acólitos en la Santa Misa. Esta prenda, la sobrepeís, simboliza la inocencia, la justicia y la santidad. Y esto viene reflejado en la blancura de su color. Inocencia, nos recuerda a lo inocente, el niño inocente que es puro. La justicia, donde no hay mancha, donde hay, se supone que rectitud. Y la santidad, Dios que es santo, que aparece siempre en los libros de la Escritura, de blanco o iluminado en la luz como Cristo, ¿verdad? Que resplandecieron blancas sus vestiduras. Entonces, el signo de la santidad, de la justicia y la inocencia es la sobrepeís. Muy bien. Ahora miremos el roquete. El roquete se parece muchísimo también a la sobrepeís, pero por su parte no es propiamente un ornamento litúrgico, aunque ahora se ocupa más el roquete para hacer las funciones propias que se deben realizar con la sobrepeís, pero aún así se nos recuerda que no es un ornamento litúrgico propiamente dicho, sino una vestidura que representa dignidad y es símbolo de jurisdicción. Entonces representa dignidad, la porta pues a alguien que tiene cierto grado, cierta preponderancia en la vida de la iglesia, pues esa persona que se le ha concedido el poder usarlo, utiliza el roquete y simboliza también la jurisdicción que tiene en cierto territorio esta persona. El roquete en sí es una derivación del alba que en la Edad Media llevaban los eclesiásticos como el hábito cotidiano y sobre la que vestían aquella para el servicio litúrgico propiamente dicho.
Consiste en un vestido blanco con mangas estrechas y largas, elaborada en lino o en un material similar, adornada con encajes y de menor extensión que la sobrepelliz. Entonces, si ustedes se fijan acá, nos está diciendo la forma del roquete. El roquete tiene esta característica, sus mangas si son más largas, llegan como a topar casi con la sotana, pero son más estrechas. Mientras la sobrepelliz cae, el roquete, sus mangas son bastante ajustadas, son más ajustadas. Y por lo general, pues la extensión que tiene, se supone que de largo es un poco mayor a la sobrepelliz. Incluso en la tradición, ¿verdad? En el uso antiguo, se podían vestir los dos ornamentos a la vez, los dos ornamentos a la vez. El roquete, que es un poco más largo y que tiene las mangas más estrechas, se ponía por debajo y encima se colocaba la sobrepelliz, que ya era propiamente el ornamento litúrgico. También el roquete puede llevar algunos decorados, como hemos mencionado, de encajes, pero van a ser estos un poco más sobrios o más finos, y hemos visto roquetes igual que tienen este tipo de decorados, a veces intercalado entre tela y tela, y que se ve muy digno, muy bonito, también muy elegante y muy propio para la celebración de los ritos en los que se participe utilizando esta prenda. Es un signo que representa la dignidad y la jurisdicción de quien lo viste. Por esa razón, desde el siglo XIV, es parte de la vestimenta propia de los obispos y otros prelados menores, quienes deben usarla sin ceñir bajo la museta o el mantelete como parte del hábito coral. Entonces, esto quedó estipulado en la instrucción Utsibe Solicite de 1969. Se recordó este detalle, ¿verdad? Que el obispo o aquellos prelados a quienes se les había concedido el honor de portar el roquete, pues lo podían vestir bajo la museta o bajo la manteleta. De estos ornamentos vamos a hablar más adelante para que sepamos qué son estas piezas de tela, cómo se utilizan, etcétera, etcétera. Pero para que ahorita no nos quedemos tanto con la duda, no sé si se han fijado que algunos eclesiásticos utilizan una especie como de capita que cuelga por los hombros y llega hasta pues la mitad del brazo, no cubre mucho, y tiene unos botones por delante. Esa es la museta, ¿verdad? Que es del color propio de la dignidad de la persona que lo porta. Y la manteleta pues tiene la forma del cuello de la sotana, pero no tiene propiamente dicho mangas, sino que es una pieza de tela que cae por delante y cae por detrás y se sujeta por lo general con unas cintas. Pero más adelante vamos a describirla bien y vamos a hablar un poco de su origen. Excepcionalmente, los obispos pueden ponerse la estola directamente sobre el roquete, por ejemplo, en una confirmación privada o en una consagración de cálices. Y desde luego no usan sobrepelliz si se revisten con pluvial. Con la capa pluvial no suelen utilizar la sobrepelliz los obispos, sino que utilizan propiamente dicho el roquete. Sería el propio para usarlo con la capa pluvial. Entonces esos detalles aquí se nos vienen dando. Cuando un obispo celebra los demás sacramentos que hemos mencionado, pues debe utilizar la sobrepelliz, Remotamente, al igual que sucede con la dalmática y con la cogulla de los monjes, el roquete proviene del colobium. Este vestido era una especie de túnica de lino que se prolongaba hasta los pies, estrecha y sin mangas, o cuando las tenía eran de una extensión que no superaba el codo. Esto era el colobium, esta prenda de antes. De ahí tienen origen, como ya hemos mencionado, pues la pieza que se llama dalmática, también la cogulla, que es otra vestidura que utilizan los monjes, y pues ahí vemos el origen más remoto de esta otra pieza de tela que utilizan los eclesiásticos, como sería el roquete. Solía estar adornado
con bandas de púrpuras llamadas clavi, de donde deriva el actual gorjal o collarín de la dalmática, y que ya hemos hablado también de estas clavis presentes en las dalmáticas nada más. Ya en lo que es la cogulla y en lo que es la sobrepelliz o el roquete también, ya desapareció el uso de estas clavis, el uso de estas bandas de púrpura. Y en la parte inferior, y algunas veces también sobre los hombros, el colobium llevaba unos adornos llamados caliculoe, o calicule, consistentes en pequeños discos metálicos o de tela de diversos colores, que eran parte de la decoración de estos. Entonces, llevaban unos adornos muy bonitos que pues se ponían sobre los hombros y hacían el estilo de hombreras de los uniformes, por ejemplo, que vemos ahora en policías, en militares, etcétera, una especie así de hombreras decorativas en esta pieza de tela llamada colubium. Los apóstoles usaban colobio en su actividad pastoral, y prueba de ello es que en la Basílica Romana de los Santos Apóstoles se conserva todavía el que la tradición atribuye a Santo Tomás, llamado Dídimo. Entonces también pues existe la prueba de que los apóstoles utilizaron este tipo de ornamento, porque recuerden que era parte de las vestiduras civiles, pero que iban confeccionándolas poco a poco con matizaciones diversas que le daban dignidad para la celebración del culto sagrado. Posteriormente pasó a ser la vestimenta de los monjes y de los diáconos, desde donde evolucionó hasta convertirse respectivamente en las actuales cogulla y dalmática. Su origen es romano, donde era vestido primero por cualquier hombre libre y luego solo por los senadores. Con la evolución, ¿verdad?, del imperio, pues también ya se vio que los senadores tenían prendas distintivas. Aunque relacionado con una dignidad, su sentido es precisamente el inverso. Significa mostrar ante los demás el abandono de toda vanidad para presentarse ante Dios tal como se es, libre de cualquier atadura mundana. Este es el significado, pues, que tomó en la iglesia esta vestimenta a medida que se fue transformando y que dio origen a la cogulla, a la dalmática y también al roquete. Entonces el roquete vendría a simbolizar el abandono de la vanidad, presentarse ante Dios libre de toda atadura mundana. Tal sentido todavía se conserva en el Reino Unido, donde se emplea esta prenda en la ceremonia de la coronación del nuevo rey, Pero bueno, esto ya sabemos que ahora ya queda en manos de la Iglesia Anglicana, porque en Inglaterra, pues con la separación que se dio de la Iglesia de Inglaterra de Roma, se separaron de Roma por capricho del rey, el rey Enrique VIII, pues la coronación la hace el arzobispo de Canterbury. Entonces, pues, muy bien. Esto es lo que nos tenía que decir la página, ¿verdad? O el blog de Asociación Litúrgica Magnificat. Ya hemos visto, pues, la diferencia entre ambas prendas. Ambas son de color blanco, ambas tienen mangas, ambas tienen cierta extensión, pero ¿cuál es la diferencia? El roquete es una vestidura que representa dignidad y jurisdicción, no es una vestidura litúrgica. Tiene mangas estrechas, puede tener cierta decoración, con adornos, bordados, etcétera, y es un poco más larga su extensión, llegando hasta la rodilla. La sobrepelliz es de mangas más cortas, mangas más anchas, y su extensión es un poco por debajo de la cintura, entonces es más corto en este sentido. Y es una prenda eclesiástica como tal, para los oficios litúrgicos. También sobre estas prendas nos va a hablar Liturgia Papal. ¿Qué nos dice Liturgia Papal? Esta página que siempre les recomiendo visitar. Recuerden que todos estos enlaces yo siempre se los pongo en la descripción para que ustedes los puedan consultar, los puedan ver por su cuenta o ir haciendo su colección de contenido para tener el material a mano y que ustedes puedan enriquecer su formación releyendo este tipo de contenidos que aquí les compartimos. Son dos ornamentos muy parecidos, dice Liturgia Papal. Ambos son similares al alba, pero un poco más cortos.
Se usan por encima de la sotana, pero no se ciñen con el cíngulo, no se ciñen con el cíngulo. A pesar de estas similitudes, son distintos. Miren qué interesante esto que se nos dice acá. Son similares al alba, pero no se ciñen con el cíngulo. Ya vimos que incluso antes se utilizaba por debajo del alba, que pasó a ser una vestidura eclesiástica, y es por ello que en la tradición, en las misas tradicionales, vamos a ver incluso a diáconos que están sirviendo en la misa, que están ayudando en la misa, y lo que tienen debajo de la dalmática es precisamente un sobrepelliz. Tienen la sobrepelliz, su estola y encima la dalmática, pero no un alba que les cubre hasta los talones. Es por esta razón, por si han visto una foto así, pues ya sepan ahora el por qué. Ambas piezas, como hemos dicho, son distintos. La clave de la diferencia está en las mangas. El roquete tiene mangas estrechas y largas, mientras que la sobrepelliz las tiene más anchas y más cortas. La sobrepelliz la pueden usar todos los clérigos para administrar los sacramentos y también es parte del hábito coral de los diáconos, de los presbíteros, de los capellanes de su santidad y de los prelados de honor del Papa. Incluso pueden vestirlo también los acólitos, los monaguillos que sirven en la misa. Esta es la sobrepelliz. El roquete, en cambio, es una vestidura de dignidad que se viste con el hábito coral por los canónicos, los prelados superiores de la curia romana, los auditores de la rota romana, el promotor general de justicia o defensor del vínculo de la asignatura apostólica, los protonotarios apostólicos, los clérigos de la Cámara Apostólica, los obispos, los cardenales y el Papa. Ellos, por su dignidad, pueden utilizar el roquete propiamente dicho. Esto pues para que lo sepamos. Muy bien, hasta aquí lo que teníamos que hablar sobre el roquete y la sobrepelliz y la diferencia existente entre ambas y el origen común que tienen tanto sobrepelliz, roquete, cogulla y dalmática. Ahora vamos a comenzar aquí a hablar de un temita que también es importante dentro de las vestiduras y es la vestidura de los obispos. Recuerden que hay muchos más signos episcopales que hay que ver y que todavía no hemos llegado a ellos. Sí hablamos de la vestimenta del sacerdote. El obispo también es un sacerdote, pero tiene una dignidad particular al ser sucesor de los apóstoles y por ende la iglesia les reviste con algunos ornamentos que les son propios y que utilizan en las funciones litúrgicas. Y vamos a hablar también de ellos para que los conozcamos y podamos nosotros pues ir teniendo presente de dónde viene cada uno. ¿Cuál es el origen? ¿Por qué el obispo usa un gorrito en la cabeza? Dicen algunos. ¿Por qué trae ese bastón en la mano? ¿Qué significa? Pues de todos ellos vamos a hablar también para que lo comprendamos. Tomaremos el artículo de la Enciclopedia Católica, que es un punto fuerte de referencia para nosotros en estas temáticas. Pontifical es el nombre colectivo dado en aras de la conveniencia a las insignias del orden episcopal que por derecho son usadas solo por los obispos, por derecho. Pontifical, pontifex, viene de puente porque el obispo es el puente, él como sacerdote, entre Dios y los hombres, a través del santo sacrificio que ejerce. Porque si alguien es propiamente sacerdote, es el obispo, él es el pontífice. Y el Papa es el pontífice máximo, o el sumo pontífice. Recuerden, a los que les gusta estudiar historia, se darán cuenta de que este título perteneció en origen al César del Imperio Romano. Él era el Pontifex Maximus, el sumo pontífice, porque el emperador era visto como una divinidad en su momento, pero antes fue visto como ese puente entre los dioses y los hombres, el benefactor del imperio que atraía la bendición de los dioses a todo el imperio romano y sus habitantes. Entonces, él era el sumo pontífice. Este título, con posterioridad, cuando cayó el imperio romano de Occidente y quedó pues prácticamente abandonado del emperador que huyó a Constantinopla, pues este título fue tomado por el Papa, que encabezó como autoridad
vista como tal por todo el pueblo de Roma, por todo el Imperio Romano de Occidente, pues que encabezó el gobierno tanto civil como eclesiástico de todo ese territorio. Entonces al Papa se le reconoció como ese Pontifex Maximus, como el sumo pontífice, que es este puente de comunicación, de atracción de gracia, de bendiciones y de beneficios para el pueblo de parte de Dios, él como un medio entre Dios y los hombres. Esto para recordarlo. Entonces, pontifical es el nombre colectivo, repito, dado en aras de la conveniencia a las insignias del orden episcopal, que por derecho son usados por los obispos. En su sentido más amplio, puede entenderse que el término incluye todas las prendas de vestir propias de los señores obispos, incluso las pertenecientes a su vestimenta civil o coral. Civil no se refiere cuando el obispo anda de camiseta y pantalón. Civil se refiere a su sotana, que es ornamento propio de uso diario, y coral, pues, a los elementos que añade a la sotana cuando va a participar en ciertas celebraciones. Estas prendas incluirían a la capa magna, o la gran capa, el sombrero de teja con su cordón y forro verde, que es el que aparece popularmente en los escudos de los obispos. ¿Se han fijado que hay una especie de sombrerito con unas borlas que caen a los lados? Ese es el sombrero de teja con cordón y que lleva forro verde por dentro. En el caso de los cardenales es de color rojo. Pero de manera más estricta y precisa, hablamos de pontificales, según los rubricistas, a los ornamentos que lleva un prelado al momento de celebrar la misa de forma pontifical. Es decir, cuando el obispo celebra la Sagrada Liturgia, entonces ahí estamos hablando de que los ornamentos que utiliza son los que son llamados pontificales. En su constitución, Decet Romanos del 4 de julio de 1823 y que pertenece al Papa Pío VII, se enumeran los pontificales comunes a todos los obispos y estos eran antiguamente 8. Eran 8. Las cáligas, recuerden que vamos a hablar de todo esto para que no se asusten. ¿De qué me está hablando el hermano acá? ¿Qué es ese nombre tan raro? Nunca lo he oído. Las cáligas, que eran una especie de calcetas propias que utilizaban los obispos. Las sandalias, los guantes, la dalmática, la tunicela, el anillo, la cruz pectoral y la mitra. Estos eran los que estaban nombrados acá como los signos propios de los obispos. Cuando los abades, los protonotarios apostólicos, los legados pontificios, los que ahora son los nuncios, y en algunos casos los canónicos, reciben por indulto de la Santa Sede el privilegio de celebrar cum pontificalibus, es decir, de celebrar como celebran los obispos, se refiere a estos 8 ornamentos. Entonces, cuando la Santa Sede privilegia a alguien para que pueda celebrar usando los pontificales, entonces se refiere a este tipo de ornamentos, que aunque no sea la persona un obispo, pero la Santa Sede, por su dignidad, por la función que ejerce, este sacerdote, este abad, etcétera, le privilegia y le otorga el poder usar la mitra, el poder usar un báculo, el poder usar anillo, cruz pectoral, etcétera, etcétera. El uso de ellos está normalmente restringido. Para los abades, a su propio monasterio o lugares dentro de su jurisdicción. Recuerden que las abadías también a veces poseen un territorio que el abad gobierna. Entonces, el abad puede utilizar lo que es la mitra, el báculo, la cruz pectoral, pues en su monasterio y lo puede usar en su territorio. Pero fuera de su territorio no debe usar estos signos. Para los canónicos está restringido a la propia iglesia, a los canónicos que se les permitiera. Y para los protonotarios, aquellos lugares para los que el ordinario dé su consentimiento, donde el obispo del lugar del consentimiento, pues ellos podían utilizar este tipo de insignias. Además, aunque los obispos y cardenales pueden usar la mayoría de estos en todas las funciones eclesiásticas solemnes, aquellos que la disfrutan por indulto papal, solo pueden ejercer este privilegio en la celebración
de la misa. Es decir, que miren qué bonito esto. Un obispo cuando da la confirmación que lo puede hacer fuera de la misa, puede vestir siempre su mitra, puede usar el báculo, cuando da una bendición también, cuando celebra ciertos ritos también. Pero aquellos que habían recibido por indulto, es decir, que no eran obispos, pero podían usar estas insignias, solo las pueden utilizar cuando celebran la misa de forma solemne. Solemne. Varias otras restricciones distinguen la misa pontifical de tales prelados inferiores de la de los obispos o de los cardenales. A los primeros, es decir, a los prelados inferiores, no se les permite bendecir a la gente cuando pasa por la iglesia. Es decir, esto sucedía sobre todo, se ve más notoriamente en la misa tradicional, ahora casi no se ve. Ya los sacerdotes van ahí, van hasta tomándose fotos, saludando y todo, pero antiguamente el obispo cuando entraba en la iglesia va con el báculo y va bendiciendo a la gente, y la gente donde va pasando el obispo se ponía de rodillas. Es una costumbre muy hermosa. De hecho, esto hasta aparece en la obra literaria titulada Amor en tiempos de cólera, de Gabriel García Márquez, que recuerda que el esposo de una de las protagonistas de la obra, uno de los protagonistas, cuando pasaba el carruaje del obispo, incluso ahí en la calle, ya era el único que se arrodillaba al pasar el carruaje del obispo, y el obispo lo bendecía. Los bendecía, el obispo siempre reconocía a sus súbditos ahí porque les mostraba este respeto, este signo de reverencia, y el obispo bendecía a sus súbditos. Entonces, cuando el obispo entraba a celebrar la misa o entraba en medio de los fieles para revestirse y luego hacer la celebración de la misa, pues iba bendiciendo al pueblo santo de Dios, y la gente se iba poniendo de rodillas ahí donde el obispo pasaba. Pasando el obispo, otra vez se ponían de pie. Entonces, esto, por ejemplo, los prelados inferiores no tienen permiso de hacerlo. Tampoco no tienen derecho a un séptimo cirio en el altar. Los que ya vieron la clase sobre las velas, la sesión que hemos explicado sobre los cirios de altar especialmente, hemos visto que cuando celebra un obispo se le colocan 7 cirios en el altar cuando es su jurisdicción. Entonces, en el caso de estos prelados inferiores, aunque pudieran usar la mitra, el báculo y todo esto, otro signo que los distinguía es que no se les colocaba este séptimo cirio. Recuerden que el 7 es signo de plenitud, y en cuanto al obispo representa la plenitud del sacerdocio del cual él goza. Estos clérigos, al no ser obispo, pues no tienen derecho a este cirio. También este tipo de clérigos inferiores, se les llama así, recuerden, para distinguirlo de los clérigos que serían los obispos cardenales, se visten en la sacristía y no en el presbiterio. Por los obispos antiguamente había todo un rito muy hermosísimo de revestimiento del obispo y se hacía en el presbiterio. Pues ahora ya tanto los obispos como los sacerdotes, etcétera, se revisten en la sacristía por igual, solo que al obispo los ornamentos se le ponen en un altar, se prepara una mesa en forma de altar, y ahí es donde se ponen las vestiduras del obispo, que lleva la plenitud del sacerdocio de Cristo y que toma las vestimentas del altar para significar que se reviste de Cristo, se reviste plenamente de Cristo, Cristo que está simbolizado en el altar, que a la vez es sacerdote, víctima y altar, como dice la carta a los hebreos. Entonces representa que el obispo se reviste de Cristo. A los sacerdotes y a estos clérigos menores, pues no se les pondría este altar como tal, sino que pues ahí en la mesita de la sacristía, o ahí diríamos en los ganchos, en las perchas, se le colocan sus ornamentos o los toman de la gaveta y se los van poniendo poco a poco con las oraciones propias. Estos clérigos menores tampoco, estos clérigos inferiores o prelados, tampoco tendrían derecho a usar el faldistorio, del cual ya hablamos. Tampoco la bujía, no gozarían de ella. Ya mencionamos cuál era esta bujía y que se le enciende a los obispos. Tampoco usarían el gremial. El gremial es otra pieza de tela del que vamos a hablar. No tendrían todos ellos derecho al báculo, sino algunos, como hemos mencionado, a los abades, por ejemplo, ni al canon. El canon era un libro grande que se ponía para el momento de la plegaria eucarística. Este libro tampoco lo usarían estos prelados inferiores, y no son ayudados por ningún sacerdote auxiliar.
Tampoco tienen derecho a usar la expresión que usan los obispos como representantes de Cristo resucitado, Pax Vobis, es decir, la paz con ustedes, sino que dirían como los demás sacerdotes, que la paz del Señor esté con ustedes, pero no lo dirían ellos como el sacerdote, que es el obispo, el sacerdote en plenitud, que lo dice como Cristo resucitado. Pax Vobis, la paz con ustedes, sino que ellos lo anunciarían como el resto de los presbíteros. La paz del Señor esté con ustedes. Y solo se lavan las manos una vez, es decir, en el ofertorio, porque a los obispos se les lava las manos tanto en el ofertorio como después de haber recibido la Sagrada Comunión o de haber comulgado por sí mismo. La legislación sobre este tema se encuentra en la antedicha constitución del Papa Pío VII y es complementada por el Apostolic Chedis Officium de Pío IX, del Papa Pío IX, del 26 de agosto de 1872 y el motu propio de Pío X, que se llama Inter Multiplices, del 21 de febrero de 1905. Ya recuerden que todavía, pues todas estas cositas, algunas todavía siguen en vigor, otras ya no tanto, para que lo tengamos presente. Las cáligas que hemos mencionado son grandes medias de seda que se colocan sobre las medias y polainas ordinarias y se atan con una cinta. Entonces, a los obispos se les revestía con estas cáligas, se les revestía para el momento de la celebración litúrgica. Recuerden que ellos con su sotana utilizan sus calcetas por dentro, que son largas también y llegan hasta prácticamente la rodilla y que son del color propio de la dignidad eclesiástica, roja para los cardenales, violácea para los obispos. Entonces aquí se les sobreponía de forma superpuesta las cáligas, que son unas calcetas un poco más finas, más elegantes, de seda para la celebración de la Santa Misa y serían de color blanco por lo general. Y tendrían estas ataduras de cinta, ¿verdad? Quedaban pues elegantes. Lógicamente que nadie le iba a andar revisando la sotana al obispo mientras celebraba, no iba a andar checando esto, pero en el momento de revestirlo en el presbiterio, pues todos estos detalles sí se veía por parte de la gente que estaba sobre todo en la parte, en los primeros puestos de la iglesia donde el obispo llegaba a celebrar. El gremial, este que hemos mencionado, es simplemente un delantal de seda o lino que se extiende sobre el regazo de un obispo cuando éste está sentado o usando los santos óleos, Entonces se le colocaba sobre todo este paño de tela para evitar que el aceite, que el óleo si se derramaba o goteaba o pringaba, pues fuera a manchar la vestidura sacerdotal del obispo. Entonces se colocaba el gremial, que es una especie de delantal, igual se ata con cintas en la parte trasera, en la parte de la espalda. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la consagración del altar que hizo su santidad el Papa Emérito Benedicto XVI de la iglesia, de la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona. Entonces, ahí él cuando consagra el altar, pues usa el gremial, pueden buscar esa información, ese video, todavía está en YouTube, lo pueden encontrar y ahí van a darse cuenta de ese detalle, por ponerles un ejemplo. El canon, como ya he explicado, es un libro litúrgico que contiene nada más que el canon de la misa, que se usa en lugar de las tarjetas del altar, ¿verdad? Estas que hemos mencionado, las sacras, las tarjetas del altar, cuando un obispo pontifica. Entonces, cuando el obispo celebra la misa pontifical, en vez de utilizar las sacras que se ponían en el altar, pues se le llevaba estos libros especiales para que él recitara la fórmula de consagración del pan y el vino. También se pueden mencionar el palio y la cruz arzobispal, pero normalmente forman la insignia especial solo del arzobispo. Entonces aquí no lo menciona como tal, ya no lo vamos a mencionar, sino más adelante vamos a hablar de lo que es el palio, que usan los arzobispos, y la cruz arzobispal, pues ya la hemos mencionado cuando hablamos de la cruz alta, aquella cruz que iba delante del obispo y que iba viendo al obispo cuando él entraba en un templo. Es de una época antigua la práctica de conceder el uso de alguno de los pontificales a prelados de rango inferior.
en el año 970 de dalmática y sandalias al abad de Metz. Imagínense, en el año de 970, ni siquiera habíamos terminado el primer milenio de la iglesia. Y hace, mire, esta concesión, ya estas concesiones las hemos mencionado, que a los abades se les permitía utilizar también la dalmática bajo la casulla y todos estos detalles, pero también aquí se nos informa de que las sandalias fueron concedidas al abad de Metz. En el siglo XI, el Papa León IX les concedió el uso de la mitra a los canónigos de Besançon y Bamberg. Esto también es una concesión que hizo el Papa, les permitió utilizar mitra. Por ejemplo, en los lugares donde existieron los cabildos catedralicios, que prácticamente el cabildo lo que hacía es lo que posteriormente los canónicos iban a hacer, de estar rezando el oficio de la hora, pero también tenían otras funciones particulares, pues al presidente del cabildo se le solía conceder el uso de mitra sin ínfula, ¿sí? Simplemente el gorrito, pero sin la ínfula, que serían las dos tiras de tela que caen por detrás, que cuando hablemos de la mitra vamos a hablar también de estos detalles y el significado de los mismos. La más antigua concesión de la mitra al gobernante de una casa monástica es la que hizo al abad Egelsino de San Agustín Canterbury en 1063. Esa es la más antigua concesión del cual se tiene registro de la mitra a un abad. Es un abad mitrado y fue al abad Egelsino de San Agustín Canterbury. En una fecha algo posterior, las concesiones de insignias pontificales, estas concesiones las daba el Papa, la concesión de insignias pontificales a los superiores monásticos y otros prelados son de ocurrencia constante en la regesta papal. Recuerden que esto de la regesta, que así se dice en latín, que significa catálogo o registros especiales de las cartas del Papa y de documentos oficiales que se guardan en los archivos papales. Entonces, de la regesta, en estos documentos, hay constancia de que los papas solían dar estas concesiones a ciertos abades, a ciertas personas, para que pudieran utilizar los pontificales según ya las indicaciones que hemos dado. Obtener tales distinciones se convirtió en un punto de rivalidad entre todas las grandes abadías, ¿verdad? Que querían tener todas, que su abad fuera mitrado para que se le diera importancia, etc. Cosas, ¿verdad?, que a veces suceden dentro de la iglesia, ¿verdad? Muy bien. Tanto más que las tales concesiones no siempre se hacían en la misma forma o con la misma amplitud, mientras que los indultos posteriores a menudo extendían los términos de las concesiones anteriores. Es decir, que todo esto había que ver. El Papa a algún abad le podía conceder la mitra, pero tal vez no la dalmática. A otro le concedía dalmática y sandalias, y no le concedía la mitra. A otro le concedía mitra y báculo y cruz pectoral. Entonces ya era la voluntad del romano pontífice qué insignias quería conceder a tal o cual persona. Y todas las abadías pues luchaban, por así decirla, para que su abad fuera el más excelente, el más docto, el más espiritual, y se ganara estas concesiones porque como que le daba reconocimiento a aquella abadía, le daba peso y atraía como que más gente, ¿verdad? Decían, esta persona pues es una autoridad, es una eminencia, el Papa le ha dado reconocimiento, el Papa le ha otorgado esta vestimenta porque aquí hay calidad en la formación católica, en la formación espiritual, en la formación humana, en esto, en otro, en la atención pastoral. Entonces, pues sí, valía la pena esforzarse en este sentido, ¿no? Que se reconociera que aquí se pastoreaba adecuadamente a los fieles de la iglesia. Como se señaló anteriormente, mientras que la concesión de la mitra al abad de San Agustín Canterbury es uno de los primeros casos registrados, el uso de la tunicela y la dalmática en la misa mayor solo fue otorgada a esa misma abadía por Gregorio IX hasta 1238. Imagínense, es decir, que muchísimos años después, es que se hizo
esta concesión. Desde el 1063 hasta el 1238, más de 100 años después, ocurrió que el Papa aumentara la concesión de privilegios en cuanto a insignias pontificales que podían usar los abades de San Agustín Canterbury. Ya tenían mitra, pero después se les concedió tunicela y también dalmática para la misa mayor. En 1251, el Papa Inocencio IV le concedió al prior de Coventry y a su sucesor el uso exclusivo del anillo, el cual se puede usar en todo momento y en todos los lugares, excepto en la celebración de la misa. En la misa, de hecho, se supone, en la antigua forma de celebrar la misa, nadie usaba anillo, los sacerdotes no usaban el anillo, únicamente el obispo. El que tenía este grado de obispo era el único que podía portar el anillo. Incluso aquí vemos que a estos priores de los monasterios, que se les concedió llevar siempre el anillo, como lo hacen los obispos, se les impidió llevar el anillo durante la celebración de la misa, para distinguirlo de que no eran obispos como tal, sino simplemente un sacerdote, pero que era prior de aquel lugar. Se le concedían muchas cosas, pero el anillo en la misa no. Y ahora que vemos que en la misa, cuando se celebra, pues el cura tiene su anillo. El cura tiene su anillo y lo usa. Hasta los monaguillos andan con anillos en la misa. Yo he participado en la liturgia tradicional y, por ejemplo, cuando yo participo en la liturgia tradicional, pues esto se me explicó. Igual yo me retiro los anillos de mis dedos, que de hecho los míos son sacramentales, están bendecidos, tienen un significado muy importante para mí, muy especial. Y sin embargo, aunque sean sacramentales, aunque estén bendecidos, pues no soy un obispo. Entonces me dicen, no podemos portar los anillos, solo el obispo. Entonces tanto los sacerdotes como los acólitos en la misa no utilizan ninguna especie de anillo en sus manos. Entonces aquí está esta peculiaridad que les estoy mencionando. Al prior de Winchester, en cambio, solo 3 años después, el mismo Papa Inocencio IV otorgó una concesión mucho más amplia, en virtud de la cual podía usar mitra, anillo, tunicela, dalmáticas, guantes y sandalias. Y podía bendecir cáliz, así como las órdenes menores de portero y de lector, y otorgar la bendición episcopal en la misa mayor y en la mesa. Todas estas concesiones se las dio el Papa a este prior de Winchester. Imagínense, es que esto para que lo tengamos claro. Hoy esto como que no nos hace tanto clic, como que no lo entendemos, pero antiguamente toda la iglesia era tan delicado, se tenía conciencia de la sacralidad de las cosas, que no cualquiera bendecía los cálices, que no cualquiera bendecía los manteles del altar, que no cualquiera confería una tonsura, que no cualquiera daba tal cosa, sino que ya estaba pontífice de su diócesis. Incluso el obispo en esto tenía más importancia antes que ahora, porque antes solo por una concesión especial del romano pontífice, una persona que no fuera obispo podía hacer este tipo de cosas, bendecir cálices, bendecir manteles, bendecir, solo por concesión del Papa. Ahora no, ahora ya vemos que en la nueva dinámica que se abrió después del Concilio Vaticano II, cualquiera que no sea obispo, simplemente el obispo le dice, sí, ve tú, bendice tú, hazlo tú. Va la persona porque el obispo lo mandó y punto, sin ninguna concesión particular, y es algo que cualquiera puede hacer y basta llamar al obispo y el obispo que le diga así y hace estas mismas funciones que le pertenecen al obispo. Lógicamente hay cosas que el obispo, por mucho que le diga sí a un sacerdote, hazlo, no lo puede hacer un sacerdote. El obispo, por mucho que le diga un sacerdote, sí, ve tú, consagra a otro obispo, no lo puede hacer porque no tiene el grado del orden necesario para conferir el orden, el grado del episcopado. No puede ordenar a otro sacerdote, no puede ordenar a otro diácono, aunque el obispo le haya dicho, sí, ve tú y hazlo. No lo puede hacer porque el sacerdote carece del poder para esto. Carece del poder para esto. Pero otras cosas que antes estaban restringidas solo a los obispos, ahora ya vemos que también pueden realizarlas los sacerdotes. Debe notarse que aquí no se incluye el báculo, pero fue incluido en una concesión
al abad de Selby por Alejandro IV en el año de 1256. En muchos de estos indultos se imponía la restricción de que los ornamentos pontificales no se usarían en presencia del obispo de la diócesis, pero incluso aquí hubo ciertas distinciones. Por ejemplo, el Papa Urbano V en 1365 permitió al prior de Worcester llevar la mitra sencilla y el anillo en presencia del obispo, y en su ausencia podía llevar la mitra preciosa, el anillo y las vestimentas episcopales y dar su bendición solemne. Aquí cuando veamos ya en la próxima sesión del primero el tema de la mitra, vamos a ver que existen distintos tipos de mitra y todavía en la actualidad estas distinciones ahí están vigentes. Y que acá, como se está escuchando, estos monjes, estos priores, estos sacerdotes que recibían el privilegio de usar pontificales, pues cuando estaba el obispo del lugar, el obispo como tal, el que tiene la plenitud del sacerdocio, estaba en el lugar, no llevaban por respeto al obispo estas insignias propias de un obispo, porque ahí teníamos a un verdadero sucesor de los apóstoles. Entonces, delante de él no utilizaban las insignias pontificales. Sin embargo, vemos que hubieron casos muy aislados en los que fue el mismo Papa quien concedió el poder llevar estos pontificales aún delante del obispo del lugar, como el caso peculiar que hemos mencionado acá, pero con ciertas limitantes. Ya se decía que si estaba el prelado al que se le confería el uso de estos pontificales y estaba el obispo, pues el prelado iba a utilizar la mitra sencilla, la mitra simple que se le llama, y el anillo en presencia del obispo. Pero cuando no estaba el obispo, ya este que había recibido la posición de usar mitra, pues sí, utilizaba la mitra preciosa, la más elegante, la más bonita, el anillo y las vestimentas episcopales para dar la bendición solemne. A menudo se especificaba que tales pontificales podrían ser usados en parlamentos y concilios, siempre que los prelados inferiores a los obispos usasen su mitra. Es decir, que estos ornamentos, los otros que se les concedía, la dalmática, la tunicela, las sandalias, etcétera, la podían vestir siempre y cuando usaran la mitra. Si no iban a usar la mitra, entonces estas otras vestimentas no las utilizaran. Una de las series de concesiones más extraordinarias a las que recientemente, bueno, hace un tiempo atrás, se ha llamado la atención en English Historical Review del año de 1911, en la página 124, en enero, se imprimen los documentos y se otorga primero al abad de Saint Osyth el derecho de utilizar mitra y otros pontificales, y luego da poder para conferir no solo las órdenes menores y subdiaconales, sino también el diaconado y el sacerdocio. Entonces se le dio hasta este poder por parte del Papa al abad. Esta concesión otorgada por Bonifacio IX en 1397 durante el Gran Cisma fue cancelada por el mismo Papa 6 años después a pedido del obispo de Londres. Y sobre todo, pues si el abad no era sacerdote, pues no podía dar estas órdenes mayores. Entonces, por eso seguramente, pues el obispo de Londres hizo el reclamo al Papa y pues el Papa, escuchando al obispo del lugar, pues canceló la concesión que él mismo había dado al abad de Saint Osyth. Muy bien. Pues esto es lo que la Enciclopedia Católica nos dice respecto a los pontificales. Ahora los vamos a ir viendo a partir de la otra sesión, uno por uno, empezando por el solideo, que es el solideo, cuándo se usa, por qué sus colores, etcétera. Vamos a ir viendo la mitra, báculo, cruz pectoral, anillo, todo esto que aquí vamos mencionando, lo vamos a ir viendo uno por uno para conocer también la historia de ellos. Les invito, queridos hermanos, a suscribirse a este canal, Misterio de Fe, activar la campana de notificaciones, visitar nuestros otros dos canales, Santo Debo Ser en el ámbito de la liturgia, Creo Señor, yo creo en el ámbito de la doctrina, seguirnos a través de nuestra fanpage en Facebook, @WalterFajardo20, escucharnos por medio de Spotify, también unirse a nuestras comunidades en Telegram y en WhatsApp,
y si ustedes lo tienen a bien, colaborar económicamente con nuestra comunidad formativa a través de las cuentas que les hemos dejado en la descripción de nuestro video. Entonces ahí lo van a encontrar todo. Muy bien, ahora les cedemos la palabra a ustedes, los que están en YouTube conectados en la caja de comentarios pueden dejarnos ahí su escrito, su saludo o lo que quieran preguntarnos. Y para ello, pues le vamos a conceder la palabra a nuestro hermano Osvaldo para que nos indique si hay algún comentario por ahí. Sí, ya algunos. El primero es de parte de Ángel, que dice: hola padre, bendiciones de Paraguay, abrazos. Hermano Osvaldo, casi no le logré entender, como que se entrecorta un poquito. Me decía que el primero es de Paraguay. ¿De quién es? Si me repite el nombre, De, por favor. de Ángel, Ángel. sí, Ok, hermano Ángel, Dios me le bendiga abundantemente hasta América del Sur, Paraguay. Claro que sí, que Dios me lo bendiga en abundancia. Esperamos que todas estas formaciones que están aquí recibiéndose sobre liturgia, pues le sean a usted de mucha utilidad. Y recuerde que ya hay un vasto material sobre todos estos temas en nuestro canal. Gracias a Dios ya hemos sobrepasado los 100 videos en nuestro canal sobre estos temas. Imagínense, 100 videos de liturgia y todavía no acabamos con la temática, falta mucha caña que moler, hay mucho hilo que cortar todavía y mucha gente se está perdiendo el poder conocer todos estos contenidos. Preferimos seguir viviendo la liturgia a como medio la entendamos en vez de conocerla profundamente para vivirla de una manera más plena. Pues yo le invito, hermano Ángel, a que usted pueda hacer uso adecuado de este material y compartirlos con quien usted tenga bien para ayudar a otros a formarse y a crecer. No recuerdo si era Albert Einstein el que decía que si realmente queremos regalar algo valioso a alguien, no regalemos flores, no regalemos cosas pasajeras, regalemos un buen libro que leer. Esto es lo mejor que podemos darle a alguien. Pues ahora yo les diría, en esta era tecnológica en la que vivimos, ya en el continente digital, si queremos regalarle algo bueno a alguien, compartamos estos videos formativos, no solo los míos de mi canal, sino los de aquellos sacerdotes de doctrina aprobada, aquel material bueno de la fe, del magisterio. Compartamos este tipo de cosas, que es el mejor regalo que podemos dar a los demás. Muchas gracias, hermano Ángel. ¿Hay algún otro? sí. Es de parte de Elizabeth Mendoza, que dice: muy buena y bendecida noche a todos. Gracias, hermano Walter, por la información tan rica de esta noche. Interesante. Y hace una pregunta: ¿por qué los zapatos rojos en los papas? Muy bien. También, hermana Elizabeth, le mando un saludo fuerte a usted, que Dios me la bendiga abundantemente. Le mando un abrazo cordial a su familia. Y pues claro que vamos a tocar también el tema de las vestimentas propias del Papa. No me voy a adelantar con esto. Pues ciertamente ya esta tradición ha venido sufriendo cambios, como ya vemos, pues el Papa Benedicto XVI fue el último que lo ha usado y ahorita como Papa emérito está utilizando unos zapatos color como entre rojo y café, pero no propiamente rojo, y pues el Papa Francisco ha tomado la decisión de él utilizar los mismos zapatos que venía utilizando desde que era cardenal de Argentina, es decir, sus zapatitos negros, ¿verdad? Respetable su decisión. Sin embargo, pues veremos que tiene un hermoso significado tradicional el uso de estos zapatos, pero voy a reservarme el comentario de esto al momento que lleguemos a las vestiduras papales, ¿verdad? Porque ahorita estamos hablando de las pontificales, las propias de los obispos. El papa es un obispo dentro de la iglesia, pero no es un obispo más, sino que la cabeza de la iglesia, el príncipe, es decir, el primero de los obispos, el príncipe de los apóstoles, Pedro, sucesor de Pedro, entonces va a tener ciertas vestimentas muy propias, muy particulares, y vamos a hablar también de ellas. Así que le pido que su pregunta la tenga ya anotadita, que para el momento que hablemos de estas particularidades del Romano Pontífice, usted pueda anotar la respuesta y contestarla. Entonces no me adelanto para no ir saltando temas, ¿verdad? Y que vayamos siguiendo este orden que vamos llevando en el desarrollo sistemático de los contenidos dentro del canal. Muchas gracias por su pregunta, que claro que la tengo presente y la consideraremos para el momento de exponer este tipo de vestimentas propias del Papa. Muchas gracias, hermana Elizabeth. Dios la bendiga a usted, su familia y su trabajo. Un abrazo. La siguiente es de parte de María de los Ángeles Flores. Dice: buenas noches, hermano Walter. Muchas gracias por todo lo que hoy aprendí. Cada día me sirve para instruirme más
Dios lo cuide y lo bendiga. Muchas gracias, hermana María de los Ángeles, también acá en México. Que Dios le bendiga, la guarde a usted con salud, con fortaleza, que le dé la gracia para continuar aprendiendo y sobre todo la gracia y la capacidad para comunicar a otros lo bello que Dios le permite aprender aquí. Recuerden que no me ensalzo a mí. Primero, la gloria es para Dios y en segundo lugar, aquí lo único que hago es compartir el contenido que la iglesia enseña a través de la Enciclopedia Católica, a través de espacios formativos adecuados y simple y sencillamente soy instrumento para que llegue a la información a ustedes. Así que demos gracias a Dios por todas estas personas que llevan años formando en la iglesia estos contenidos para dejárnoslos hoy a nosotros y que aquí los podamos nosotros conocer en este canal. Y espero que esta formación les siga ayudando pues para vivir mejor la liturgia, ¿no? Para vivir mejor la liturgia y que podamos comunicar a otros esta riqueza. Que Dios la bendiga abundantemente. Por el momento ya no hay más comentarios. Muy bien, queridos hermanos, pues estos han sido los comentarios de este día. Pues les agradezco su participación, invitándolos a perseverar en estas formaciones. Yo sé que a veces preferimos estar viendo una película, una serie de Netflix, de Disney, o de la compañía que ustedes quieran. Es lo de menos. Pero también hay que darle tiempo a la formación seria en la fe. Precisamente reina la ignorancia dentro de nuestra iglesia, porque nosotros quienes sabemos que tenemos estas lagunas en el conocimiento, no tomamos la decisión firme, con convicción de formarnos y desaparecer estas lagunas de ignorancia para llenarlas de mares de conocimiento en cuanto al contenido de la fe que celebramos y poder así experimentar mejor los misterios de nuestra fe celebrada en la liturgia. Pues les invito a todos a que no nos dejemos arrastrar por la corriente de la ignorancia, sino que al contrario luchemos contra corriente y en vez de hacer las cosas como siempre se han hecho porque sí y porque no sé por qué razón, mejor yo aprenda cuáles son las razones por las que hago lo que hago, creo lo que creo y veo lo que veo dentro de la iglesia. Finalicemos pues la sesión de hoy dando gracias al buen Dios. Ave María Purísima, sine lave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y damos gracias, porque nos permites en tu bondad, Señor Dios nuestro, conocer estos contenidos, que aunque tal vez parecerán superfluos para muchos, para nosotros que te amamos y que cuidamos incluso los detalles en la liturgia, son significativos e importantes. Que la luz de tu Espíritu Santo nos haga siempre humildes, no arrogantes en el conocimiento, para que con lo que aprendamos acá, compartamos el pan de saber, del pan del saber con los demás, no queriendo apropiarnos el conocimiento para nosotros mismos, sino transmitiéndolo a otros, para ayudar a los demás a amarte y conocerte a ti, como nosotros procuramos hacerlo. A la intercesión poderosa y maternal de la siempre Virgen María, de San José su esposo, de los santos y de los ángeles, nos alcancen las gracias particulares que de ti necesitamos para tener la perseverancia final, y que todo cuanto nosotros realicemos siempre busque tu mayor honra y gloria y la salvación de nuestras almas. Te lo pedimos a ti que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Subtum presidium confugimus Santa Dei Genetrix, nostra deprecationes ne desficias in necessitatibus, sed a periculis cunti libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequis insia diaboli esto presidium, imperetili Deus supplices deprecamur, tuque prince milice celesti, Satanas aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum per vagantur immundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Angele Dei, qui custos es mei, mettivi commissum pietate superna, illumina, custodi rei et governa. Amén. Ave María Purísima, sine lave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Que el Señor nuestro Dios me lo bendiga a todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo en Cristo Jesús, hasta sus hogares, hasta sus lugares de trabajo, y que Dios siempre me les conceda la fuerza de poder dar testimonio con valor de la fe que juntos profesamos como cristianos. Será hasta una próxima sesión informativa.